Bueno, la verdad que el micrófono me pone un poco nervioso. Bueno, yo quería agregar al recordatorio de Mirta que hizo Cecilia. Sí, yo me acordé también de ella y la relacioné mucho con Gustavo, porque este era su día, porque era la primavera. Y recuerdo mucho los diálogos entre Mirta y Gustavo. Era para morirse de risa o de asombro, porque eran una especie de, qué sé yo, fuegos artificiales. Entonces, bueno, los recuerdo a los dos que nos acompañan. Recuerdo que el día que respondí a la invitación para asistir a este panel, solo me rondaba esta pregunta: ¿qué más se puede decir sobre poesía? Como encima era un día de lluvia, frío y solitario, contesté desde la sensación, algo así, escribiéndole a Cecilia y creo que a los demás de la mesa. El día de hoy es para mí una especie de bruma batida sin sal ni azúcar. Por lo tanto, me saldré del camino académico y solamente les diré que reconozco que el espacio poético está dentro de cada uno de nosotros. Si se lo activa, abre puertas para ver o apreciar lo más simple, lo que siempre queda al margen de las oficiales cosas importantes. Poética es la taza perfumada de café, la lengua de la gata lamiendo su patita, una voz interferida en el teléfono que parece una melodía de jazz. Creo que los chicos son especialmente receptivos al clima poético, a aquello que ondula, abraza y también pega. Hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé, golpes como del odio de Dios, dice César Vallejo en Los Heraldos Negros. Creo que hay un poema que puede ser leído más que por un amplio espectro de edades, por un amplio espectro de personas, grandes o pequeñas, no importa. Recuerdo Loro hablando solo de Juan Lima, o algunos poemas de Por encima de los techos de Roberto Malatesta, o Roberta y Anamico en sus mamuscas. Tantos más podría nombrar, Nicolás Guillén o todos los poetas españoles de la generación del 80, y etcétera, etcétera. Reconozco al espacio poético como aquel lugar o tiempo en que a uno se le despierta la capacidad, entre otras cosas, de ver lo obvio y de ponerlo en palabras armoniosas o eficaces. Aún sin palabras, en el espacio interno, se desarrolla la capacidad de tejer vínculos y de recuperar el diálogo poético, que no es el diálogo rutinario, oficial, pautado, que a veces el ritmo de la vida cotidiana nos impone. El cómo estás, el bien de usted, el todo bien. ¿No será mejor tocarse las antenas como las hormigas? ¿Y qué es lo obvio? María Moliner, en su diccionario del uso del español, lo define así: obvio, claro y evidente. Se dice de lo que se percibe con solo observar o de lo que no se puede negar. Un gran conocedor de los mecanismos de la creación poética, Johannes Pfeiffer, filósofo alemán en los años 30, decía que la esencia de lo poético estaba en la capacidad de ver lo obvio, es decir,
Cito: aprender a no quedarnos insensibles ante lo que nos parece obvio. Debemos hacernos sencillos e ingenuos, preguntar consciente y expresamente por cuanto creímos y ya sabido y conocido, y cambiar los grandes billetes de la comprensión consagrada por humildes moneditas. Solo así podremos llegar a la esencia de las cosas. Dentro de esa forma de abarcar la realidad están la escucha, la mirada, la exploración con los sentidos, la inmersión afectiva dentro de la propia cultura, la memoria. Howard Gardner, en su libro Mentes Creativas, comenta que ciertos conceptos sobre lo creativo han ido cambiando a lo largo del siglo XIX. Hay una vuelta a elementos muy básicos en el arte: las formas, imágenes, exploraciones del lenguaje. Surge una amalgama extraña. Cito: sostendré además que cada avance creativo supone un cruce de la niñez y la madurez. La generalidad peculiar de lo moderno en este siglo, se refiere al siglo XX, ha consistido en la incorporación de la sensibilidad del niño muy pequeño. Una promotora de libros les recomendaba a menudo: en la presentación, habla pedagógicamente sobre lo que los chicos pueden ver. Guardo estos comentarios entre las frases célebres, como guardo algunos poemas como este: para ser fuerte y sano, he de masticar lento, y por la nariz solo daré paso al aliento. No debo estar ocioso, ni vagar aburrido, ni intentar distraerme con gritar y hacer ruido. Bueno, es un fragmento porque si lo sigo... el autor o autora es A.G.G. Pezzana, de la Biblioteca Villiquen, 350 poesías para niños. Ahora, esto puede parecer muy antiguo, pero el concepto todavía está detrás. Creo en el espacio del crecimiento que abre la lectura de poesía y ficción, como creo en las bondades de la buena alimentación. Alguna vez escribí: como un poema, un cuento, con un poema, un cuento, no vamos a mover la estructura que genera las redes de violencia entre las personas, ni los problemas de la sociedad, pero a la vez está la convicción de que el tiempo del cuento y del poema y de la construcción a través de ellos de vínculos más simétricos y generosos es lo mejor que se puede dar a los niños y dárnoslo también entre los seres humanos. No creo ni en el uso instrumental de la literatura, ni en la creación de textos escritos expresamente para que los chicos no tengan miedo, se enfrenten a problemas familiares o superen traumas particulares. No creo en el uso unidireccional de la literatura ni del arte en general. Sí confío en la conexión amplia, libre, recurrente, curiosa, afectiva con la obra artística. Confío en la eficacia de esta conexión con pocas normas fijas, en la que se crea una zona para poder dejarse ser, quizás una de las pocas y verdaderas zonas de libertad. José, de 11 años, participó del proyecto de arte y correo que coordinó la educadora por el arte Mirta Colangelo en Bahía Blanca, con niños del Patronato de la Infancia. Por supuesto ya esto no existe.
También participaron plásticos y escritores argentinos, entre ellos participamos Gustavo y yo, Juan Lima. Era alrededor de 2002. Entre otras cosas, José hizo un bello pájaro en un collage, utilizando solo un pétalo de rosa roja, y me lo envió. ¿Cómo hiciste, José? ¿Cómo se te ocurrió?, pregunté encandilada. Y él contestó: ¿no ves? En el pétalo está el pájaro. Hay hechos en la vida de los niños, de esos que podrían pasar desapercibidos, pero que, entrenadas nuestras miradas, resultan ser puertas abiertas hacia otras realidades posibles, hacia otros vínculos entre los seres humanos. Una de ellas es la respuesta de José: ¿no ves? En el pétalo está el pájaro. José tiene un entrenamiento para leer y escuchar las voces de las cosas, sus signos y representaciones, más allá de las cosas mismas. José sabe construir sentido, sabe ver las muchas realidades que conviven en una sola realidad y sabe enseñar a verlo. Además, tanto él como los otros niños también desarrollaron sus recursos expresivos y pudieron escribir poesías como esta. Un chico que yo conozco tiene ojos de papel. Le escribo con la mirada, sin lápiz y sin pincel. Johanna Valentín, 11 años en aquel momento. Conté las manchas del tigre y eran como 17. 2 estaban en el lomo y 5 justo en la frente. Brian Alexis Sandoval, 8 años. Propongo ahora desgranar algunos poemas para trazar un círculo de aquellos que construían los antiguos druidas. Vamos a ampararnos en ese círculo para que el sentido de las palabras y los silencios sean recibidos por todos, en especial Rocío. Traje algunos poemas para leer de Glauce Baldovín, una gran poeta cordobesa que no está muy conocida, es una injusticia total. Juan Lima, Roberta Yanamico, y hasta un trozo de una película que ya lo vamos a leer. De Glauce, perdonen, pero se me hizo el libro así. Ah, no, es que lo que pasa es que estaba escrito. Bueno, de un libro que se llama sencillamente Poemas, pero adentro tiene la parte que se llama El libro de Lucía y otro que se llama El combatiente. Voy a leer algunos. Dice: cuando amaso me siento diferente, olvidada de rencores. Hago una rueda con la harina, en el centro pongo agua y sal. Hundo las manos en la masa pegajosa, la estiro con el palo blanco, le doy la forma y me creo Dios. El olor a pan sale del horno, inunda el campo, la casa, el ropero, mi corpiño. Todo es pan ese día, y cuando saco agua del pozo, un rostro joven me sonríe desde el fondo. Y voy a leer un fragmento de otro. El sol es una naranja dulce y jugosa. En las siestas las gallinas cacarean y lo pican. Ovillan lana las mujeres y cruzan lagartijas por el camino. El sol es un aromo recién abierto, un crisantemo.
y yo lo dejo entrar en mi alcoba y lo dejo reclinar su cabeza de pétalos en mi almohada. Les voy a leer, es un trozo que a mí me llamó mucho la atención de la película Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristaray, donde José Sacristán tenía que dar una clase a una serie de chicos que no tenían ni 5 de ganas de saber nada de geología. Entonces, él buscó su método y les empezó a decir que si ellos no se daban cuenta que estaban caminando sobre una gran pelota que se movía y que tenía fuego adentro, y que esa pelota tenía llanuras, tenía montañas, tenía piedras, etc. Y termina así: nada es tonto, nada es insignificante. Cuando llueve, el agua se mete en las grietas y al llegar la noche se hace hielo, aumenta el volumen y rompe la piedra. Poco a poco la deshace. La montaña lo sabe y se queja. No puede defenderse, pero se queja. Antes de la tormenta se oye un zumbido, canto de abejas le llaman, porque es como un zumbido, como el chisporroteo de abejas. Algunos dicen que es el aire que se carga de electricidad, pero a mí me gusta más creer que es la montaña que se queja. Cuanto más se sabe, más cerca se está de la magia. Es una situación totalmente poética dentro de una lección de geología, prosaica aparentemente, ¿no? Bueno, y voy a terminar esta lectura leyendo un poema de Loro hablando solo, de Juan Lima. Juan es dibujante y es plástico y tiene una casita en Tras las Sierras. Y Tras la Sierra, en Córdoba, es detrás de la Sierra Grande, un lugar maravilloso. Y él es un enamorado de ese lugar. Entonces escribió todo un libro sobre eso. Dice: a la noche, en Tras la Sierra, siempre es de noche, por eso hay que llevar linterna. A la noche, las comadrejas corren entre las cañas, llamándose entre ellas por sus nombres de pila. Ana, Marta, Roxana. Sus largas colas brillan y sus crías se multiplican como estrellas. Los pollos tiemblan. A la noche, animales y plantas y piedras se juntan a mirar en la luna dibujos animados del correcaminos. Después ensaya el coro municipal de ranas. A la noche, en Tras la Sierra, el loro habla solo toda la noche. Bueno, no continúo porque si no se nos va a hacer muy largo. En momentos en que nos juntábamos con docentes, con colegas que yo trabajaba, entre ellas María Inés Murmolni, en que nos juntábamos con docentes y estudiantes en talleres en distintos lugares del país para hablar de estos temas y desnudar nuestras posibilidades de creación poética, todo el mundo activaba más o menos su espacio interno. Lo descubría, lo escondía, se sumergía en él. Se creaba un estado poético colectivo, social, rico e inesperado para muchos. Hicimos listados personales
de cuáles fueron situaciones poéticas que ellas o ellos no habían reconocido como tales, pero en el momento de evocarlas, los conmovían profundamente. Y fueron diciendo y escribiendo 1000 cosas, de las que seleccioné algunas. Momentos poéticos fueron las formas que se pintan adentro por el calor, los hornos de barro, las miradas cuando comíamos choclos a las brasas por las noches, el crepitar de la leña, el peso de la frazada de la abuela, la luna desde el agua, cómo veo y no veo cuando hay niebla, el camino de las hormigas en las rosas, la mazamorra suena a calentito, las manchas de mate en los apuntes, las huellas de los patos cuando nadan. Con estas palabras quiero dejar, aunque sea 2 ideas. Una es que toda construcción de nuestro espacio poético o de nuestro vínculo va a salir de las zonas profundas, de las zonas más auténticas de cada persona. Y la otra es la idea de aceptación de la posibilidad de tener múltiples miradas que alimentan la poesía. Y cómo esa diversidad puede, con todas las diferencias que tenemos, enriquecernos los unos a los otros. Y cierro con un poema. Digo león y las palabras atacan. Digo mundo y las palabras giran. Digo biblioteca y las palabras sueñan. Digo madre y las palabras cuidan. Digo abuela y se envejecen. Digo vida y renacen. Agustín Pérez, 10 años, alrededor de 2004, en la Escuela de Estética de Azul.